El tema es, oye, si yo gano mucho dinero en el IRPF voy a pagar un 50%, si yo consigo mantenerme dentro del área corporativa voy a estar topado al 25%. Montar una estructura empresarial, como me estás comentando, solamente estará al alcance de grandes empresas, entiendo. Bueno, eso también es lo que se pensaba hasta que llegó Fiscal. Hay que hacer un matiz aquí, porque al final luego siempre vienen a echarnos la puntillita. En España no hay seguridad jurídica. Tenemos que tener en cuenta que nunca estamos 100% seguros siempre que estemos en España. Pero siempre hay otras soluciones para no pagar IRPF, que es... Bueno, esa es la más eficaz. Últimamente se nos repite una pregunta por redes y es ¿cómo hacen los ricos para no pagar IRPF? En este punto vamos a comenzar haciendo un matiz, ya que no es lo mismo si es un empresario, si gana dinero con un patrimonio inmobiliario, si dentro de ese patrimonio inmobiliario realiza alquileres en larga estancia, ya que como bien sabemos ese alquiler de larga estancia goza de unas fuertes reducciones en IRPF, o si simplemente se dedica a sacarse una nómina de su empresa, ser freelancer, etcétera, etcétera. Así que tenemos aquí en el vídeo de hoy a Beltrán para comentar esta situación. Bueno, Sergi, sí que es verdad que esto que hablas es importante hacer la distinción, ¿de acuerdo? No es lo mismo un futbolista, un artista, una persona que genera unos rendimientos enormes en el IRPF, estas personas sí que es verdad que están pagándolo, que aquellas personas que lo generan con una actividad empresarial. Nos llegan a consultoría un montón de personas que no entienden muy bien por qué estas personas que tienen empresas no pagan IRPF, por qué no tienen el dinero en sus cuentas bancarias a su nombre y utilizan las empresas pues para comprar inmuebles, para hacer inversiones o para cualquier otro tipo de cosas a mayores de su actividad, que es la que les genera el dinero. ¿Por qué crees que es esto, Sergi? Pues yo creo que en España hay muy poca cultura de qué se puede hacer con una empresa. Al igual que hay poca cultura financiera, poca cultura fiscal, pues nos falta ese conocimiento de saber qué podemos llegar a hacer. Entonces, como bien ibas indicando, tenemos la vía del holding, ¿no? La estructura empresarial, para cuando tenemos ciertas actividades empresariales que generan unos beneficios importantes, poder llevar a cabo esa reinversión en las inversiones que queremos realizar sin tener que pasar por el canje del IRPF. Al final, como bien sabemos, el IRPF, que es de lo que trata este vídeo, es el impuesto más gravoso. ¿Pero y qué es lo que quieres decir? Pues que dependiendo de qué vayamos a querer realizar, siempre vamos a tener la opción de crear una nueva empresa dentro de nuestra estructura que se dedique exclusivamente a realizar esas inversiones. Es decir, si yo quiero meterme en el negocio de los alquileres turísticos, pues en vez de sacarme una nómina de 150.000 euros de mi empresa, pagar el 50% de IRPF y luego tener los 75.000 euros disponibles para ir a buscar un piso, puedo dejar ese dinero como beneficio de la empresa. En vez de pagar ese 50%, ya bajamos a un 25% de sociedades y a partir de ahí, dentro de la estructura que estamos comentando, canalizar ese dinero hacia esta nueva empresa que se va a dedicar a invertir en estos inmuebles. De esta manera reducimos drásticamente la tributación. O sea, lo que me estás diciendo es que a través de una estructura empresarial de mayor, menor complejidad, podemos vehiculizar todos los ahorros que estamos generando, todos los ingresos que estamos generando con nuestra actividad para proteger nuestro patrimonio, para invertir, etcétera, sin tener que pasar por ese IRPF. Eso es. ¿Y esto es legal en España? Totalmente, por supuesto. Esto es lo que hace cualquier empresario que ya tiene un mínimo de beneficios con una recurrencia, que ve que puede llegar a hacer otras cosas, que puede empezar a diversificar y que quiere evitar que le quiten la mitad de lo que genera. Al final, te vuelvo a decir, o sea, si yo gano 500.000 euros con mi empresa y quiero hacer inversiones, está la vía de que yo me lo saque, ya sea por sueldo y pague el 50%, ya sea pagando el impuesto y luego el dividendo y sea cercano a un 40%, o existe la vía de crear la estructura necesaria para que estas empresas que operan como un grupo, ¿vale?, puedan compartir esos recursos de una manera más eficiente y esta nueva empresa que hemos generado con la única finalidad de invertir, que tiene otra actividad económica totalmente distinta a la que genera ese cash flow, se dedique a llevar a cabo esas inversiones, pero de una manera mucho más eficiente, como te digo. El tema es, oye, si yo gano mucho dinero en el IRPF voy a pagar un 50%, si yo consigo mantenerme dentro del área corporativa voy a estar topado al 25%, con lo cual las diferencias son muy grandes. Estamos hablando del doble cada año. Claro, efectivamente. Sí que es verdad que hablábamos de ricos. Al final, montar una estructura empresarial, como me estás comentando, solamente estará al alcance de grandes empresas, entiendo. Bueno, eso también es lo que se pensaba hasta que llegó Fiscal, pero efectivamente desde una empresa que gane 150.000 euros, yo creo que ya empieza a ser una opción más que viable el crear esta estructura siempre y cuando tengas claro que lo que quieres hacer es reinvertir. O sea, al final, si me dices que esos 100.000 euros que has ganado
los vas a necesitar para comprar más stock para tu empresa o para reinvertir en la misma, probablemente no te sea necesaria esta estructura. Pero si lo que estás pensando es en diversificar, en crear otro negocio, en buscar una línea de inversión, me da igual que sea en pisos, que sea en mercados financieros, que sea en lo que se te ocurra. O sea, que inviertas en startups, para lo cual sería mucho mejor, de hecho. Hay mención especial. Pero sea lo que sea, el hecho de tener el doble de dinero disponible para realizar cualquier tipo de negocio de inversión, creo que es cae por su propio peso, ¿no? Que es, y al final, no es que solamente no paguen ni IRPF haciendo esto que me comentas y que esta sea la única ventaja. También el hecho de no tener el dinero a tu persona física te aporta capas de protección patrimonial que son muy importantes cuando estamos hablando de, como dices, empresas que ya empiezan a generar una facturación y unos beneficios lo suficientemente interesantes como para, oye, quiero proteger todo lo que estoy generando, quiero diversificar un poco. Pues una de las formas, vamos a decir, más eficaces, siempre que no nos vayamos de España, es efectivamente hacer algo como esto que me comentas. Al final estás diversificando. Sabemos que la persona física no es lo mismo que la persona jurídica y que una persona jurídica no es lo mismo que otra persona jurídica. Es decir, estamos creando figuras estancas. Una cosa es mi empresa se dedica a tener pisos y otra cosa es mi empresa se dedica a tener actividad económica. Cada una tiene su propio riesgo. Hay que hacer un matiz aquí, porque al final luego siempre vienen a echarnos la puntillita. En España no hay seguridad jurídica, ¿vale? No, desde luego. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nunca estamos 100% seguros siempre que estemos en España. Sí, ¿vale? al final... Pero no es lo mismo tenerlo todo a mi nombre que tener a mi nombre X, tener mis pisos en una empresa que se dedique simplemente a la explotación de estos pisos y tener mi actividad económica con su riesgo inherente. Al final, si yo no salgo culpable en un concurso de acreedores o si yo no he avalado ciertos créditos, si mi actividad, por el riesgo inherente que tiene una actividad económica, se va al garete, no afectará a mis otras empresas. Al final, eso que comentabas, es que en España ya tenemos esta inseguridad jurídica y los ricos no pagan IRPF. Digamos que este es el caso circunscrito a España, pero siempre hay otras soluciones para no pagar IRPF, que es cambiar tu residencia. En efecto, bueno, esa es la más eficaz. Desde luego, si sales de España ya no está circunscrito al IRPF, o sea que eso sería un buen hack. Me gustaría hacer un último apunte que se me ha dado alguna que otra vez de algún empresario que gana dinero, pero que entiendo que, pues bueno, por lo que sea, ha llegado a la conclusión de que llevándose el dinero por dividendos pagaba menos que por nómina. Pagar IRPF no siempre es ineficiente. O sea, sabemos que los primeros tramos del IRPF son más bajos. Son interesantes. Eso es. Entonces, normalmente el objetivo de, si buscas la máxima eficiencia, es ponerte una nómina de en torno a 40 a 50.000 euros. Habrá que tener, por supuesto, en cuenta las condiciones personales de cada uno, que sabemos que influyen en el impuesto. Pero si tú no te pones nómina, lo primero, que a Hacienda no le va a parecer muy normal, pero si tú no te pones nómina y al final pagas ese 25% de impuesto de sociedades y luego pagas el dividendo por la base del ahorro, que parte desde el 19 ya, desde el primer euro, estás hablando de que vas a pagar un tipo efectivo del 40. O sea, no tiene mucho sentido no ponerte ese sueldo que tributaría un 25% de IRPF si al final eso va a ser gasto deducible de la empresa. Y vas voy a a acabar pagar pagando. IRPF, no voy a pagar el impuesto de sociedades, pero ya no voy a tener el dividendo. O sea, hay que buscar el nivel correcto en Sí, al función final, de cada persona. Al final hay que analizar cada caso en detalle. Totalmente. Y bueno, nosotros dejamos un link en la descripción a través del cual podéis agendar una consultoría con cualquiera de los miembros de nuestro equipo para que veamos si este caso puede adecuarse a vuestras necesidades. Perfecto.